Bueno, ayer, después de una reñida votación, la Corte decidió autorizar la detención de Lula. Hoy, te lo contábamos hace un ratito, el juez Moro decidió ordenar directamente la detención de Lula. Tiene tiempo hasta mañana a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de esto y la situación que se está viviendo hoy en Brasil con Luciana Rosa. Ella es periodista de Brasil, reside aquí en la Argentina ya hace 7 años. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias, Eleonora. Buenas tardes, casi buenas noches, ¿no? Acá en Buenos Aires. Bueno, y con esta novedad de último momento, ¿no? El juez Moro que ordena la detención del expresidente Lula da Silva, que le da tiempo hasta mañana a las 5 de la tarde. ¿Cómo sigue esto? Bueno, fue medio sorpresiva como la decisión fuese tomada tan rápidamente, porque se esperaba que el Tribunal Regional de la Cuarta Región fuese a esperar hasta el 10 de abril, que era como el plazo que tenía la defensa de Lula, para presentar el último recurso. Pero en considerando que fue una decisión unánime de todos los abogados involucrados en ese juicio de la Cuarta Región, lo que pasó es que ellos determinaron que no había más chance de recurso, o sea, que un recurso solamente serviría como para posponer una decisión que ya estaba tomada, como para que Lula de alguna manera ganara tiempo y que eso no tenía constitucionalidad de alguna manera. Entonces, en menos de 24 horas, ellos redactaron el documento que autoriza o que solicita a Moro, que autoriza en realidad a decretar la prisión de Lula, que deberá entregarse mañana en Curitiba. Él está en San Pablo ahora, ¿no? Claro, antes de las 5 de la tarde, que según lo que dice el propio Moro, le da esta opción, esta oportunidad a Lula por justamente el carácter de expresidente. Por otra parte, Lula todavía cuenta con recursos para poder posponer esto, porque su condena aún no está firme. No, lo que pasa ahora es que sí, o sea, está decretada la prisión, pero él puede todavía recorrer al Supremo Tribunal Federal, que fue el mismo que juzgó ayer el habeas corpus, y el Supremo Tribunal Judicial, que es otra instancia de la justicia brasileña. O sea, entonces hay todavía chances de que él recorra a organismos internacionales también, que pida asilo político, que es lo que están diciendo que podría llegar a pasar, o que pida que la causa se juzgue en algún otro tribunal internacional. Pero esos son los pasos a futuro, ¿no? No se esperaba, creo que fue sorpresivo para todos, hasta mismo para la cúpula del PT, que se reunió hoy para decidir el futuro de la candidatura de Lula también, porque una vez que está condenado, entraría en lo que se llama la ley de ficha limpia de Brasil. Entonces, más allá de que se pueda postular hasta el 15 de agosto, ya con esta condena, con la prisión, más difícil. Es un poco más complicado que el Tribunal Superior Electoral acepte su candidatura. Entonces, capaz... más allá, perdóname Luciana, más allá de la ley de ficha limpia que tienen en Brasil, él, en el caso en que esté encarcelado mañana antes de las 5 de la tarde, ¿él podría igualmente ser candidato? Mira, todo dependería del juicio, o sea, del criterio de ese tribunal electoral de Brasil. Él podría ser candidato, él podría llegar a ser hasta presidente, aunque estuviese en la cárcel, digamos, ¿no? Teóricamente. Pero todo va a depender de que esta candidatura sea aprobada o no. Y bueno, para el partido no sé si es muy conveniente seguir. De hecho, hasta Lula ayer, justo después de la decisión, una de las primeras noticias que salió al aire fue exactamente esa, que él ya no era más el candidato, o sea que de alguna manera dejó implícito que retiraba la candidatura porque, bueno, para articular políticamente un nuevo nombre para concurrir en octubre. ¿Cuál sería tal nombre para el Partido de los Trabajadores? No hay todavía una definición en ese sentido, o sea, ahora hay que ver quién puede llegar a tener tanta fuerza, quién sería el indicado, ¿no? El nominado por él para asumir
esta posición, ¿no? Ahora, por otra parte, se da algo realmente extraño, ¿no? Por un lado, un Lula que está al borde de estar en prisión, ahora más al borde que nunca, un tribunal que ayer finalmente le dio la espalda, pero por otra parte, si las encuestas de alguna manera lo acompañan. Sí, él tiene una popularidad tremenda, o sea, él ganaría en primera y segunda vuelta en Brasil. Entonces ahora hay que ver también qué consecuencias va a tener esta prisión, ¿no? En el escenario político del país, si la gente va a salir a las calles. El segundo en las encuestas es el extremo opuesto de Lula, que es Bolsonaro, que es alguien que está como mucho más involucrado con los militares, con la derecha, que está totalmente en contra de los derechos humanos, o sea, está en contra del aborto, está en contra del casamiento igualitario y es asumidamente muy radical en sus posiciones. Y bueno, detrás de Lula viene este perfil. Entonces hay que ver ahora los electores que no aprueban este perfil, ¿a quién van a...? Claro. ¿A dónde van esos números, no? Exacto, Si se van a dividir, si va a haber una coligación entre PT y otras fuerzas políticas de Brasil. Ahora como que se reconfigura todo para las elecciones de octubre. Claro, es volver a mezclar y dar de vuelta, como sería en un partido con cartas, ¿no? En un partido de truco, diríamos aquí, porque lo que vos estás diciendo es muy interesante. Por una parte, el Partido de los Trabajadores, Lula, de izquierda, y por el otro, la extrema derecha, que es quien lo sigue a Lula en las encuestas. ¿Hay mucha diferencia entre uno y otro? Hay bastante diferencia. O sea, yo no sé exactamente el porcentaje para precisártelo ahora, pero hay una gran diferencia. O sea que no sería posible solamente porque Lula se baje de su candidatura que el segundo candidato sea quien gane. No, para nada. De hecho, esa es la gran cuestión ahora, ¿no? Si esos votos que suma Lula se dividirán entre una extrema izquierda y una izquierda moderada, cómo se van a articular esas fuerzas políticas que se quedan ahí dando vueltas, ¿no? Pero también, más allá de eso, creo que en Brasil hay ahora una crisis de la democracia, ¿no? O sea, hay un elector desacreditado de su poder en las urnas, ¿no? Porque nosotros en Brasil elegimos una presidenta que, bueno, finalmente fue de posta, claro. O sea, ahora tenemos un posible candidato que era el candidato favorito para ser nuestro presidente, que también está imposibilitado de y el presidente candidatarse. actual que tiene una imagen bajísima. 7% de aprobación. 7% de aprobación. Ya llegó a tener 3% de aprobación. Es bajísimo. Una impopularidad récord. Llegó a barajar ser candidato, pero la verdad es que yo creo que ni siquiera su partido cree que sería una buena idea. Claro, no, por supuesto que teniendo estos sondeos a la vista seguramente que no. Ahora, el recurso que pudiese interponer ahora Lula, ¿podría llegar a que no llegue mañana a estar encarcelado o necesariamente va a estar en prisión y a partir de allí se empiezan a jugar estos nuevos recursos para tratar de salvar a Lula de la prisión? No, por ahora esos recursos, por lo que yo tengo entendido, demorarían más, tardarían más porque son otras instancias. Como que hay que rearticular toda esa cuestión de la defensa y ver por dónde se puede recorrer al Tribunal Superior Federal y de Justicia, porque ahora, bueno, el tema del habeas corpus era exactamente ese. Claro. Se podría esperar que esas próximas instancias, ¿no?, que serían tercera y cuarta instancia, en libertad o en la cárcel. Y ayer se decidió, bueno, que podrías ir a la cárcel. Se rechaza ese en habeas segunda corpus. instancia, claro. Entonces ahora va a tener que esperar en prisión. Ahora, si uno piensa en los antecedentes del expresidente Lula, él estuvo ya en prisión, ¿no? Hace 38 años. Él ya pasó por esto que va a pasar a partir de, en estas próximas horas, en realidad, ¿no? Antes de mañana a las 5 de la tarde. Exactamente, y durante una dictadura militar, o sea, en los 80, cuando él era recién líder sindical, ¿no? Y durante una gran huelga de trabajadores que él lideraba, fue entonces a la cárcel por disturbio al orden, estuvo cerca de un mes y poquito. 31 ahí, días. Exactamente. Sí. Y nada, ya tiene su experiencia en la cárcel. Esa igual va a ser una oportunidad muy distinta, ¿no? Porque a pesar de que Lula no tiene una facultad, una carrera completa, que es lo que determina en Brasil que vos vayas a una celda individual, ¿no? O sea, que estés separado de otros presos.
él por ser expresidente va a tener una celda especial, Claro. o sea, va a tener otras condiciones, por así decir, más privilegiadas, Claro, entre comillas, sí. ¿no? Totalmente, pero igualmente preso, y también una gran diferencia con esto que estamos recordando, que bien vos recién mencionabas. En este caso enfrenta una condena de 12 años y un mes de prisión. Sí, que de todos modos hay ciertos atenuantes que no, o sea, Lula nunca llegaría a estar esos 12 años en prisión, como por una cuestión de edad, por antecedentes, por un par de cositas, de detalles, como que esa pena en la práctica se disminuiría bastante. Claro. Ahora, por otra parte, Lula enfrenta también otros juicios. ¿Qué otros juicios enfrenta Lula? Son más o menos 9 juicios, todos que tienen que ver con el tema de la corrupción, del lavado de plata, corrupción pasiva, o sea, son, o sea, 9, son una Claro, serie... son muchísimos juicios sí, más que enfrenta, o sea que además enfrenta 9 juicios más. exactamente. Por otra parte, recién hablábamos de esta sorpresa, esto que se está viviendo allí en Brasil, que por un lado está a un pasito de terminar preso. De hecho, va a pasar eso en las próximas horas, y por otro lado es el candidato con mayor intención de voto para las próximas elecciones. También por otra parte contás, enfrenta 9 juicios más por hechos de corrupción. ¿Qué pasa con la sociedad en Brasil? Estos hechos de corrupción no los ven como tal, la corrupción no está tan mal vista, la vara no es tan alta en Brasil. ¿Qué pasa? Es que la corrupción también es un gran paraguas que abarca muchas cosas, ¿no? O sea, él está, por ejemplo, ahora él está condenado, va a ir a la cárcel mañana por corrupción pasiva, o sea, que es diferente de la corrupción activa. Él fue cómplice, hizo, o sea, eso que no se enteró de ciertos procesos, ¿no? Está yendo a la cárcel porque supuestamente tenía en su propiedad un triplex que le había regalado una empresa constructora. Exactamente, una gran A cambio de obras que le fueron claro, de otorgadas, concesiones, ¿no? sí. O sea, un cambio de favores, como se dice en Brasil. Pero las otras causas también tienen bastante ese tono, como que no necesariamente se puso, por eso hay tantas causas, nunca se pudo llegar a agarrar algo que fuese directo, la corrupción activa, ¿no? A Lula. Y hay otra cuestión que ahí tiene que ver... Pero, perdóname, Luciana, que le hayan dado a cambio un triplex, si se prueba que le dieron a cambio un triplex... No se prueba, ese es el gran tema. No hay ninguna prueba como una escritura o algo de que este triplex pertenezca a Lula, ¿se entiende? Sí. O sea, no hay una prueba. Bueno, pero que sea sin embargo su la propiedad. condena está. La condena está basada en la interpretación que le dieran basada, no sé, yo creo que era un presupuesto, si no me engaño, que no tenía ni siquiera la firma de Lula. O sea, no es un documento que pasó por un cartorio, que pasó por un órgano oficial, ¿se entiende? Sí. Lo que lo está llevando a la cárcel ahora. Entonces, también hay otro tema que es que desde el gobierno de Dilma se permitió que se investigara, que se fuese a fondo. Y muchos de sus aliados, los aliados del gobierno, que no son del PT o que bien son del PT, Sí. la alertaron durante mucho tiempo que capaz el hecho de dejar con que las investigaciones siguiesen libremente podría implicar daños a ellos mismos, a la cúpula del gobierno. Es todo lo que está pasando ahora. O sea, el tema es que hay otros miembros involucrados que no están yendo a la cárcel. Por ejemplo, el actual presidente de Brasil, que tiene diversas causas, que tuvo grabaciones liberadas asumiendo o participando de entrega de plata, como de aliados suyos, directos aliados, con valijas de dólares, ¿entendés? O sea, y eso podría llegar a hacer entender entonces por lo menos parte de la reacción de la sociedad hoy, a pesar de lo que está pasando. Claro, y ahí, Clarísimo. bueno, la corrupción en sí es un mal de la región, es un mal latinoamericano, Sí, para así sin lugar a decir, duda. ¿no? Pero la diferencia ahí yo creo es que se está permitiendo que por lo menos por un lado a quien les interesa que se investigue, se está investigando y se está llevando a la cárcel, se Claro, está llevando a las clarísimo. últimas consecuencias. Ha sido clarísima, Luciana, muchísimas Bueno, gracias. gracias, Leonora. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde, ya venimos.